Una universidad propia. Polacas. Por un espacio libre de violencias. Ven, súbete. Vamos a dialogar sobre violencias y resistencias en el espacio universitario. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a abordar un tema que nos refiere a una situación crítica que estamos viviendo, que hemos vivido y que tenemos que seguir teniendo visible para ir avanzando justo a una vida libre de violencia. El tema es centrarnos, ¿no?, en cuáles son esas necesidades para poder transitar como mujeres en espacios libres de violencia. ¿Qué es violencia? ¿Qué es violencia de género? ¿Y qué es violencia contra las mujeres? Violencia de género es un término que se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales basadas en el poder y en el género colocan a las mujeres y niñas en situaciones de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. La violencia contra las mujeres se refiere a cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. En nuestro país existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley surge justo para erradicar la violencia contra las mujeres. Y dentro de su normativa, dentro del texto de esta ley, vamos a observar que identifica diferentes tipos de violencia contra las mujeres. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual, así como las diferentes modalidades en las cuales se dan estas violencias, que van desde la familiar hasta la laboral, pasando por la institucional, la digital y mediática y la violencia feminicida. La preocupación por la eliminación de la violencia en la vida de las mujeres y las niñas tiene su referente en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México en 1975. Ahí los estados que forman parte empezaron a dialogar y a visibilizar que esta es una problemática internacional y que se expresa de diferentes maneras, pero que es una constante. Posteriormente, en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en Copenhague, 1980, se vuelve a abordar el tema. Y es justo con la conferencia, la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, que los estados parte se plantean como objetivo la erradicación de la violencia en la vida de todas las mujeres y las niñas. Y que vamos a ver que a lo largo de la historia vamos a estar teniendo estas convenciones y estos tratados internacionales que van a apostar por la erradicación, ¿no?, por garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia. Uno de los referentes normativos internacionales más importantes es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW, la cual fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981, y justo es considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer. La CEDAW es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembros de la ONU. El primero es la Convención sobre los Derechos de la Niñez. ¿Qué significa esto? Que en esta ratificación los estados que forman parte se comprometen a garantizar la igualdad de trato, a incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones, con el fin de garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres y las niñas, y promover la igualdad sustantiva y obtener igualdad de resultados. En nuestra normativa nacional vamos a ver que un hito importante fue en 2011, cuando se elevan al rango de constitucionales los derechos humanos contenidos en los tratados
internacionales ratificados por el Estado mexicano. Esto permite ubicar a las personas en el centro de la preocupación e intereses del Estado. El artículo primero constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y que esto nos va a dar lugar a otro tipo de normativas. Pero el hecho de que se hayan elevado al grado de constitucional los derechos humanos implica una lectura muy interesante de la normativa. Es decir, que tanto mexicanos como mexicanas nacemos, ¿no?, ya con estos derechos humanos. Entonces el Estado se convierte en ese garante y la función del Estado es garantizar el disfrute de esos derechos humanos. Y esto nos lleva a que un derecho humano es el vivir una vida libre de violencia. Complementario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la cual, en su artículo 4, reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Y con fundamento en este artículo es que en el año 2006 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y no menos importante, en nuestro país es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2007, que cabe señalar, esta ley es producto de los movimientos de las mujeres en nuestro país. Dentro de la universidad tenemos una normativa que se encarga de garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia. Y esta normativa, al igual que en las diferentes olas históricas que hemos visto, es producto de la lucha de las mujeres en los espacios universitarios. Vamos a tener su primer antecedente en los lineamientos generales para la igualdad de género de la UNAM en el 2013, como una normativa establecida. Vamos a tener posteriormente el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM, y el protocolo para la atención de casos de violencia de género del 2016 y su última reforma en el 2019, así como el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en el 2020. Adicional a esta normativa, vamos a ver que dentro de la universidad existe la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, que es una entidad que justo se encarga de darle seguimiento y atender los casos relacionados con la violencia de género. De igual forma, la Coordinación de Igualdad de Género de la universidad tiene como misión transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer universitario, justo para trabajar en conjunto y lograr una vida libre de violencia en nuestros espacios universitarios. Y justo el 13 de diciembre del 2021 se publican los lineamientos para la aplicación de los principios de taxatividad y proporcionalidad en la determinación de las sanciones en casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo esto nos permite establecer un marco que nos va a dar las líneas para garantizar la libertad y la igualdad de todas las personas, específicamente de las mujeres, para erradicar la violencia en nuestras instituciones. Dentro de nuestra facultad existe la unidad de género, la cual tiene como propósito generar y promover mecanismos para una política preventiva contra la violencia de género, favoreciendo siempre la cultura de la denuncia y transversalizando la perspectiva de género en todo el quehacer de nuestra facultad, en vinculación con la comunidad universitaria. Esto sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto, en 15 días. No olviden seguirnos en las redes sociales del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos construyendo una universidad propia. Polacas.